Preview. Bienvenidos a este nuevo programa de Negocios TV, Tech Talks by Skiller Academy. Es un programa que acabamos de empezar en este momento. Vamos a hablar de marketing y publicidad, pero lo más importante son nuestros invitados, nuestros protagonistas. Siempre tendremos especialistas del mundo del marketing, sobre todo digital, pero también de otras especialidades. Y tendremos siempre algún director de marketing de alguna gran compañía que nos dé ese punto de vista del anunciante para completar la información que vamos a proporcionarles desde este programa de Negocios TV, Tech Talks Academy, Tech Talks by Skiller Academy. Presento ya a nuestros protagonistas de hoy. Tenemos a Lola Chicón, CEO y fundadora de SmartMe Analytics. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Tenemos a Miguel Ángel Fernández, director de marketing de LG Electronics. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Juanma. Tenemos a Juan Antonio Muñoz, CEO de Alliant y socio de Skiller Academy. Bienvenido. Un placer, Juanma. Y tenemos también a Rafael Martínez, director de desarrollo de negocio de LiveRamp en España. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Un placer estar contigo. Bueno, vamos a empezar, como decía, con los que van a ser siempre nuestros protagonistas, que son los directores de marketing. Vamos a empezar con Miguel Ángel, director general de marketing de LG, para que nos cuente un poco cómo está la situación, ya no solo de LG, sino del marketing en general. Al final de 2020 se decía que el sector tecnológico, de la electrónica de consumo, prácticamente había vendido, por la situación de la pandemia, todo lo que tenía que vender de equipamiento para el hogar, de equipamiento de electrónica de consumo. ¿Qué ha sido de esa situación, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos ahora y cómo os afecta, cómo ha trascendido en cuanto a la parte de marketing, por supuesto? Pues sí, efectivamente, el 2021 fue la consolidación de un año bueno. 2020 no esperábamos al principio, hay que reconocer, cuando empezaba la pandemia y debido a la incertidumbre que esto fuese así, pero bueno, países mediterráneos como puede ser el nuestro, acostumbrados a tener mucho el ocio y el trabajo fuera de casa, pues bueno, han descubierto que todo eso es posible en casa, que se puede uno divertir en casa mucho más y trabajar, y eso pues sin duda ha repercutido en ventas de temas relacionados con el equipamiento del hogar, como pueden ser pues televisiones para disfrute, electrodomésticos que se han vendido un montón, aunque vamos, os podría decir, yo me he quedado sorprendido la cantidad de lavavajillas que se han podido vender porque la gente no tenía todavía lavavajillas en su casa, o bueno, monitores para poder trabajar o para poder tener más ocio. Entonces, bueno, para nosotros hemos de reconocer que han sido 2 años en términos de ventas que igual otros sectores, pues bueno, como pueden ser los viajes o la moda, se han visto afectados, pero nosotros pues hemos salido favorecidos, hay que reconocerlo. Bueno, ¿y cómo veis, esto ya es una pregunta para todos, cómo ha evolucionado el marketing y la publicidad en estos 2 años duros que hemos pasado? Lola, desde SmartMe Analytics, ¿cómo habéis visto la evolución del marketing? Porque también ha tenido que evolucionar el anunciante y las agencias o los especialistas, por ejemplo, en marketing digital como vosotros, para adaptarse a la situación, ¿no? Pues yo ahí lo que nosotros advertimos es, todos los profesionales de marketing que lideran las grandes marcas, yo hablaría de bastante incertidumbre, ¿no? Porque hemos vivido momentos de mucha incertidumbre, pero en lugar de ver a profesionales con parálisis o paralizados, yo creo que ha habido como bastante entereza y movimientos muy rápidos y toma de decisiones bastante rápidas. ¿Por qué? Pues básicamente porque nunca ha cambiado tanto el consumidor, ¿no? Y al final los profesionales de marketing nos inspiramos en eso. El consumidor cambiando cada día, y yo creo que los profesionales de marketing se están replanteando pues la forma de conocer al consumidor, que además hay que seguirle casi día a día y muy de cerca, ¿no? Y ya en base a eso y a los datos que nos proporciona el consumidor, pues plantear mejores estrategias.
Ahora entraremos en más detalles porque eso de los datos yo creo que nos va a dar mucho juego hoy. Rafael, desde LiveRamp, ¿cómo habéis vivido estos momentos? O sea, yo te puedo dar mi perspectiva anterior a LiveRamp porque yo me incorporé a LiveRamp en julio del año pasado y la verdad es que coincido plenamente con lo que decían mis contertulios hoy, ¿no? El consumidor ha cambiado, se han acelerado a pasos agigantados pues todo lo que es el consumo desde casa, tanto de ocio y entretenimiento como lo que es todo lo que tiene que ver con las compras digitales. Y eso pues, ha hecho que las marcas y que la industria publicitaria en sí también cambie, ¿no? Si atendemos un poco más a lo que son las cifras, obviamente el primer semestre de 2020 fue bastante caótico, con todo lo que tuvo que ver con el confinamiento y demás. Una recuperación y una inversión más masiva al final de ese año, y lo que hemos visto, según las cifras publicadas la semana pasada, es que la recuperación, sobre todo de la publicidad digital, ha sido importante, ¿no? A lo largo del año pasado, superándose ya los 4.000 millones de inversión, ¿no? que es una cifra. Había una anécdota que en 2002, que fue la primera versión del estudio de publicidad digital, se invirtieron 72 millones, ¿no? Y vamos ya por 4.000 millones, ¿no? Más de 4.000 millones. Es verdad que los datos de Infoadex a mí me sorprendieron, no tanto porque se invirtiese tanto en digital, sino por cómo había crecido, ¿no? O sea, una cosa es la inversión en euros y otra cosa es cómo realmente las empresas han hecho que su parte de presupuesto para marketing digital se incrementase en unos porcentajes importantes. Juan Antonio, ¿cómo habéis vivido vosotros estos 2 añitos? Bueno, han sido 2 años muy intensos. De hecho, todo el mundo que trabaja habitualmente en el mundo de la publicidad digital y la tecnología siempre decía, este mundo tecnológico va muy deprisa. Llegaba una tendencia, entonces llegaba otra tendencia, pero a eso se ha sumado un montón de cosas que complican mucho más el trabajo y que requiere una serie de habilidades nuevas a los que trabajan en el mundo publicitario, que es lo que estamos viviendo ahora de la incertidumbre. O sea, hemos vivido una pandemia, hemos visto que muchos de los fabricantes tienen problemas de suministros, vemos que ahora pues, hay una guerra. Eso hace que esa incertidumbre, sumada a toda la evolución que teníamos, pues se complica mucho. Además, otra cosa que hemos visto es la inflación en el talento digital. O sea, actualmente, como comentaba nuestro compañero, hay mucha gente que trabaja en el entorno digital que empieza a encontrar, gracias al teletrabajo, oportunidades fuera de España, para trabajar con empresas en Reino Unido, para trabajar con empresas en Alemania, que lo que ha hecho es que, bueno, que ese talento que ya era escaso, además se ha inflacionado con salarios de otros países, con lo cual todo ese entorno lo que ha hecho es que el trabajo para las grandes marcas es ahora mucho más complejo que lo que había sido hasta ahora. Y Miguel Ángel, para un responsable máximo de marketing de una multinacional como LG en España, ¿cómo evolucionará esto a futuro? ¿Qué veremos en 2022, 2023? ¿Qué tendencias, digamos, vamos a ver en marketing, más allá de que, como estábamos comentando, todo lo que es marketing digital está claro que va a tener, que va a acaparar parte o gran parte de las inversiones, pero no todo es marketing digital? No, bueno, no todo es marketing digital, pero sí, como decíamos, al final la aceleración que hemos sufrido, pues bueno, es quizá ya un tópico hoy en día, pero han pasado 2 años, igual equivalen a 10 que hubiésemos seguido por ese ritmo, ¿no? Yo creo que si hablamos por ser concretos y que la gente nos entiende bien, el e-commerce, bueno, pues es quizá la piedra que más ha cambiado y donde podemos ver reflejado pues cómo un consumidor ha empezado a comprar así y también las marcas nos hemos adaptado. Entonces yo diría que esa adaptación no es solo el abrir un entorno web, sino vender, sino es hacer un marketing distinto, donde las marcas pues pasamos quizá a tener una relación mucho más directa y no con intermediarios. Y yo pues junto con el e-commerce pues creo que las grandes tendencias que vienen, pues bueno, estamos oyendo mucho lo de NFT, que estamos viendo muchísimos
bueno, pues bueno, muchísimas empresas o muchísimos sectores apoyándose en ello con mucho éxito, el metaverso que empieza a sonar y que sin duda pues yo creo que va a venir a cambiar en los próximos años muchísimas cosas relacionadas con el e-commerce. No sé si otras muchas que nos cuentan serán una realidad, pero bueno, ahí tenemos que distinguir lo que son tendencias de realidades. Y por último, yo creo, y sí me gustaría poner aquí sobre la mesa, pues yo creo que es el cuidado del consumidor, el GDPR. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de empezar a construir algo digital entre todos, realmente con, como decimos, con el consumidor en el centro, respetándole, respetando no tener intromisión y bueno, pues dándole al final la publicidad que él busca, que eso que es un sueño para nosotros, pues sea realmente una realidad, que le podemos dar lo que le interesa, no lo que nosotros le queremos colocar. Lola, en cuanto a esas tendencias en marketing, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué nos puedes contar? Pues un poco por continuar con la línea marcada por LG y por no repetir, o sea, absolutamente de acuerdo con todas las tendencias y por hacer énfasis en una que claramente está en juego y que sin esta tendencia todo lo demás tiene poco sentido, es replantearse la forma de entender al consumidor y ponerlo realmente en el centro contando con sus datos, ¿no? O sea, para entender a ese consumidor cambiante, cada vez más cínico y más exigente, que no se chupa en absoluto el dedo y que sabe con qué marcas quiere relacionarse y de qué manera, pues hay que entender muy bien a ese consumidor y hay que contar con su consentimiento, ¿no? Y ponerle en el centro incluso para que comparta sus datos, ¿no? Y además es que esto se puede hacer, es decir, si el consumidor lo entiende, nos va a compartir muchos de sus datos. Y yo veo que esa es una tendencia clara. Rafael, desde LiveRamp, ¿qué tendencias veis? A ver, es que yo creo que hemos tocado un punto muy importante, que es el hecho de poner el consumidor en el centro y el uso de los datos del consumidor, ¿no? De lo que se trata es, o sea, hemos vivido años también de muchos cambios y un poco convulsos en cuanto a lo que es la regulación y legislación del uso de la data de los consumidores, ¿no? Con grandes disparidades entre lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, salvo en la región de California, y lo que pasa en Europa, ¿no? Yo creo que está bien legislar, está bien acotar de alguna forma el uso de los datos, pero está mejor todavía darle el poder al usuario de decidir qué se hace con sus datos, ¿no? Y como comentaban mis compañeros anteriormente, sí es cierto que si tú informas al consumidor, si tú le generas una experiencia realmente positiva al consumidor, va a estar mucho más abierto a darte tus datos, ¿no? Por lo cual, yo creo que entre todos los actores que hay en el mercado, poniendo al consumidor en el centro, marcas, publishers, se tiene que crear un entorno de confianza que permita que las experiencias sean mucho más relevantes, sobre todo para el que más nos interesa, que es especialmente el consumidor. Bueno, un entorno seguro que no es tan seguro hoy por hoy. O sea, ahora mismo es verdad que se manejan muchísimos datos de los consumidores, de todos nosotros, que todos somos consumidores, pero no sé si es en un entorno tan seguro. Y de hecho, en España acabamos de cambiar el medidor, quien evalúa, digamos, y cuenta los datos que generan todos los publishers, y ha sido con polémica también. Veremos lo que pasa ahora con el nuevo medidor, pero no sé cómo va a evolucionar esto, Juan Antonio. A ver, yo creo que en mi generación, la de los 70, hemos vivido el nacimiento de la web. O sea, que la web primera era una herramienta casi para simplemente consultar información, éramos sujetos pasivos. Luego llegó la parte de la web social, con la llegada de Twitter. Nadie entendió la primera. La gente que no está en nuestra generación decía que hay gente más rara con el ordenador entrando en una web a ver cosas. Cuando llegó Twitter o Facebook, mucha gente tampoco lo entendió. Dijo, qué cosa más raro esto de entrar en un sitio donde escribes 140 caracteres. Y ahora vamos a por la tercera generación, que va a ser esa web descentralizada, en donde nos parece igual de raro que decimos, oye, esta web descentralizada que se apoyará en el tema metaverso y blockchain, no acabamos de verlo, pero igual que en las anteriores éramos escépticos, yo creo que en esta revolución va a ser dura, en ese entorno de incertidumbre, pero vamos a ver muchos movimientos.
Aquí hay una parte importante y es que está ya muy cercano el momento en que desaparezcan las cookies, como como anunció Google. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo veis? Porque un mundo sin cookies en la infraestructura que está creada ahora por parte tanto de los medios como de las agencias y de los anunciantes a la hora de medir los datos de esos tráficos en todo tipo de webs, va a revolucionar también un poco la forma de capturar datos. Hablabas mucho de los datos, bueno, tanto Lola como Rafael, pero al final es verdad que es un sistema establecido que hasta ahora ha funcionado, que puede ser más o menos intrusivo, que es verdad que cuando, no sé si lo habéis probado, si entras en Google puedes descargar tu vida digital dentro de Google, y en mi caso creo que eran como 10 gigas de datos, me quedé realmente asombrado, pero bueno, está ahí, es verdad que yo lo he consentido, he navegado y he dicho que sí. ¿Cómo veis esa evolución? Porque los anunciantes, al final, Miguel Ángel, queréis datos y queréis poder trabajar con esos datos. Si las reglas del juego cambian, ¿cómo vamos a evolucionar? Si os parece, vamos a hacer una ronda. Empezamos por Miguel Ángel. Bueno, yo creo que esto es un gran cambio de paradigma, ¿no? Es otro nuevo que tenemos. Trabajar sin cookies, bueno, es un reto, pero creo, y vuelvo a insistir, creo que es una nueva oportunidad de construir algo mucho más sano y más centrado en el consumidor, ¿no? Que le podamos pedir los datos y realmente no quizá pues ir poniéndole una cookie por detrás y ir, pues bueno, midiéndole, no sé cómo decirle, persiguiéndole. No quiero utilizar una palabra que suene un poco mal. Y bueno, esta oportunidad al final, sin duda, se abren nuevos ecosistemas de trabajar sin estas cookies. Podríamos hablar de nuevas tendencias que puede ser pues que empecemos las marcas a trabajar con nuestras propias cookies, es decir, empezar a trabajar con grandes bases de datos que sepamos del consumidor. O hay otra tendencia que podemos ver, pues que ahora pues con Google se trabajará todo que estés dado de logueado, entonces pues tú podrás dar tu consentimiento y podremos trazarle. Bueno, yo creo que vuelvo a decir lo mismo. Las cookies son de 1994. O sea, cuando hablamos, quizá mucha gente hoy en día les parece muy cercano, pero es una tecnología completamente obsoleta y si escarbas en ella, lo ves. Esto no puede ser el futuro. Entonces, bueno, nuevo trabajo, mucho de lo que hemos hecho nos sirve, esto es el entorno de cambio que hay, pero sin duda, bueno, una nueva oportunidad para ser más transparente con el consumidor y realmente poderle aportar valor, que creo que es la base de todo esto y hacia donde tenemos que trabajar. Muchos cambios, Lola, que tenéis que, no sé si liderar, pero sí conducir de alguna manera desde las empresas de servicios de marketing y en concreto las que estáis especializadas, ¿no? Sí, efectivamente, al final, bueno, pues digamos que las marcas, lo comentábamos antes de comenzar el programa, ¿no? En la tertulia que se ha formado espontáneamente. O sea, las marcas son las que están liderando cómo afrontan esos cambios y al final, pues los players que prestamos servicio, pues estamos apoyando, ¿no? E incluso pues dando nuestro humilde punto de vista o nuestra orientación. Pero yo también lo veo como una oportunidad. Las cookies, pues está claro que ya es una tecnología obsoleta y al final lo tenemos que ver como, pues eso, como esa gran oportunidad de conocer mejor al consumidor de primera mano, sin los grandes intermediarios o dejando en manos de las grandes tecnológicas el conocimiento del consumidor y los datos y esa dependencia atroz que había. Y bueno, y las marcas van a tener que tener sus estrategias de poner realmente al consumidor en el centro y empezar a recolectar datos directamente del consumidor, transmitiéndole al consumidor, oye, ¿por qué necesito estos datos? ¿Y qué valor te doy a cambio? ¿No? Dándole algún valor. Yo creo que ahí es un punto importante que comentaba Lola. Rafael, porque es verdad que hay que dar algo a cambio de algo. Absolutamente, y no nos olvidemos que llevamos ya un tiempo con unos entornos en los que ya se trabaja sin cookies, porque todo lo que tiene que ver con el entorno de Safari, todo lo que tiene que ver con el entorno de Firefox, son entornos ya en los que se trabaja sin cookies, ¿no? Que muchas veces nos centramos únicamente en los anuncios de Google, pero ojo, estamos hablando de entre un 25 y un 30% de penetración, que no es nada desdeñable, ¿no?
obviamente redunda un poco en lo mismo, ¿no? Si al final es, o sea, darle al consumidor ese poder para elegir a quién le doy mis datos y a quién no le doy mis datos, y luego pues trabajar mucho, tanto marcas como publishers, como ya están haciendo también los Walled Gardens, con cookies de primera parte, ¿no? Y que esas cookies de primera parte, gracias a ciertas tecnologías, pues se puedan poner a jugar a lo largo de toda la cadena de valor y que permita, por un lado, a las marcas seguir teniendo una comunicación mucho más personalizada y mucho más efectiva, basándose en el retorno de esa comunicación, y a los publishers, ¿por qué no?, poner en valor su activo más preciado, que es su audiencia, ¿no? Entonces yo creo que si lo hacemos bien, si no abusamos de estas cosas, yo creo que podemos crear un ecosistema que, como bien apuntaba Miguel Ángel, mucho más sano, empezando por el que al final es el objetivo de todos, ¿no?, que es el consumidor. Juan Antonio, ahí jugáis un papel importante también vosotros. Yo creo que, o sea, tenemos una oportunidad tremenda de poner orden en lo que estaba pasando hasta ahora con las cookies de tercera parte. Creo que había llegado ya un entorno en el que ese traceo al usuario ya había llegado a un punto en donde se había perdido uno de los valores que queremos mantener, que es el de la privacidad. O sea, que realmente el usuario tenga esa privacidad a la hora de navegar por Internet. Entonces, yo creo que las cookies de tercera parte van a desaparecer, posiblemente haya alternativas, cookies de primera parte, como apuntábamos, pero yo creo que ahí lo más importante va a ser las marcas. O sea, las marcas van a tener que entender que no cambiar un identificador obsoleto del 94 por otro identificador moderno del 2021, sino intentar entender que ahora, a la hora de planificar, hay que tener en mente la privacidad del usuario. Los medios de comunicación también van a jugar un rol muy importante, porque van a tener un poco más de control de poder gestionar esa privacidad. Y luego tenemos que tener también en mente el peligro de, si no mantenemos este ecosistema abierto, al final habría tres grandes ganadores, que será Google, Meta y Amazon. Serían los tres que ganaban. O sea, necesitamos... No te olvides de Microsoft, no te olvides de Microsoft. Pero necesitamos que la industria sea lo suficientemente madura como para que no se ciña a esos grandes que ganarían en este entorno al tener el usuario registrado. Yo creo que parte importante tenemos aquí los medios, como decías, porque al final, de alguna manera, en estos últimos años, hemos perdido el control de nuestros propios usuarios. Hemos perdido el control de ese dato que es muy potente, porque cuando un usuario llega a nuestros medios es porque hay un interés o porque le ofrecemos algo, una información, un dato interesante, pero no hemos sido capaces en algunos casos, o nos hemos dejado llevar por esta tendencia de que las cookies organizaban todo, y al final hemos perdido un poco esa parte del control. Yo creo que va a ser recuperarlo un poco, y al mismo tiempo desde los medios a los anunciantes y en colaboración también con las agencias, con las empresas especialistas, vamos a poder crear este ecosistema que decía Miguel Ángel, que me ha gustado, más sano en el tratamiento de los datos. Porque también hay que recordar que se ha hablado mucho de la Ley de Protección de Datos, de quién es el propietario de los datos cuando uno navega por diferentes webs. Y claro, ahí todos tenemos responsabilidad, pero es verdad que hay que reordenar esto un poquito. Saltando un poco, se ha mencionado ya el tema del metaverso, es algo que, bueno, está ahí, ya ha habido algunos experimentos, yo tímidamente participé en uno hace unas semanas. ¿Cómo veis esto? En su momento, cuando llegaron las redes sociales, algunos decíamos, esto es una moda, luego ya rápidamente vimos que llegó para quedarse. Lo del metaverso no es nuevo, porque la realidad virtual lleva ya un tiempo. Otra cosa es cómo se trabaje de cara al consumidor. ¿Cómo lo veis, Lola? Pues a ver, para mí es difícil predecirlo, está ahí e irá evolucionando, pero yo, por buscar una analogía de algo que he vivido personalmente, pues yo creo que al final las capacidades tecnológicas, como digo, están ahí, pero de ahí a que se desarrollen casos de uso, bueno, pues que se adopten por los usuarios en su día a día, yo creo que todavía nos queda bastante recorrido, ¿no? O sea, lo veo todavía
como muy de nichos o de determinados segmentos que empiecen a utilizar este tipo de cosas, pero lo que decía, ¿no? Buscando una analogía, yo que viví el momento del boom del 3G, ¿no? Donde existía la tecnología, o sea, pasaron muchísimos años, la tecnología existía, pero pasaron muchísimos años y casi que una pandemia, ¿no? Para que la gente utilizara las videollamadas y los abuelitos decidieran hablar con sus nietos poniendo la cámara, la teleasistencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de ahí a que esto se convierta en algo en el día a día, yo creo que queda todavía un poquito. Miguel Ángel, ¿vosotros como marca os habéis posicionado o tenéis alguna expectativa respecto a todo este mundo nuevo del metaverso? Sí, bueno, si hablamos desde el punto de vista de la marca de LG, sí, estamos trabajando. Nosotros vemos claramente, es un poco lo que decíamos, cuando ya llevas tantos años, y quiero empezar para construirlo bien, cuando ya llevas tantos años dedicándote a las tendencias y leyéndolas, pues bueno, uno ya lee las tendencias y es un poco más cauto, porque bueno, pues ya has ido dejando por el camino muchas y tratas de tener los pies en el suelo y entender que es una tendencia y que es una realidad. Hoy en día para mí el metaverso, personalmente, creo que va a ser una realidad en cosas como el e-commerce. O sea, yo sí me puedo imaginar a alguien entrando en el metaverso y viendo cómo quedaría su televisión OLED en su salón o su frigorífico en su cocina. Pues lo veo una aplicación de uso y que le puede dar un montón de posibilidades. De ahí a que tengamos una vida 100% igual que la real y paralela, pues me cuesta llegar, pero no quiero ser. ¿Que luego dudas salen en el metaverso? Pues bueno, luego todas las marcas iremos allí, pero todavía hay muchas dudas. ¿De quién serán esos datos, por ejemplo, que hay en el metaverso? O sea, no quiero poner marcas comerciales, pero para que se entiende. Yo estoy en Fortnite y de repente salto a Facebook porque y mis datos de todo eso son de Fortnite, son de Facebook, ¿quién los gobierna? Bueno, eso ahí va a empezar todo. Entonces, bueno, decir que yo creo que el metaverso traerá cosas buenas, pongámosle cautela, porque no va a ser una vida de gente con unas gafas puestas y ajenas a una realidad, eso sí lo quiero quitar, y bueno, volvemos a lo mismo, por dar servicio y que ese metaverso sea útil para un consumidor a la hora de hacer una compra o de tener ocio o de estudiar o de lo que él decida. Interesante esa parte de quién gestiona todos esos datos del metaverso, que volvemos a lo mismo, no deja de ser un mundo digital en el que cada vez que interactúes, cada vez que hagas algo, estás proporcionando o bien datos directamente o formas de tu experiencia de compra o de vida que pueden servir para los anunciantes o para las marcas en general, pero que hay que ver quién controla eso. ¿Cómo veis el metaverso, Rafael? A ver, yo creo que forma parte de esa aceleración que se ha vivido a raíz de esta pandemia que seguimos sufriendo. Bueno, ya últimos coletazos de esta ola pasada. A ver, yo creo que las experiencias inmersivas son súper positivas, sobre todo para las marcas, ¿no? Porque al final al usuario le permiten imaginarse o casi tocar las cosas como realmente son, ¿no? Pero no dejan de ser una experiencia inmersiva. El otro día no sé quién me comentaba que podías asistir de forma virtual a un concierto, pues no me acuerdo si era de U2 o del grupo que fuera, ¿no? Fenomenal, pero a mí me haces la pregunta, aunque sea inmersiva, ¿esa experiencia es igual? ¿No? Para mí todavía hay mucho, ahora como alternativa está fenomenal, y yo creo que las marcas, en este caso pues como LG, donde bueno, pues electrónica de consumo, pues sí que tiene mucho que decir, tanto como player fabricante como experiencia en el uso de sus productos, ¿no? Y así muchos más. Yo me acuerdo, una de las experiencias que viví durante la pandemia con mi hijo fue la aplicación esta que tienes en Google, cuando buscas un animal y lo puedes poner virtualmente en tu casa en 3D, una experiencia inmersiva, ¿no? El tío se quedaba alucinado, empezaba a tocar, mirar. O sea que yo creo que está muy bien, ¿no? Ahora, coincido con lo que decía Lola antes, que hasta que eso sea realmente mainstream, hasta que todo el mundo sea capaz de meterse ahí, pues queda mucho recorrido. Juan Antonio. Yo lo veo la típica bola rápida de béisbol, que como no te la piches rápido, te da en la cara. O sea, veo la parte de contenido, o sea, que hay cada vez más creadores de contenido, que hay cada vez más audiencia en ese contenido, y lo hemos visto en Roblox, hay gente que construye mundos en Roblox,
la gente que está en Twitch, o sea, todo ese... Y el tiempo que invierte la gente joven en esa parte digital es muy alta. O sea, el tiempo que invierten ahí es alto. Luego veo toda la parte de ese espacio, cómo será, si tendremos esas gafas con más que te meten más o menos, que eso evolucionará. Y luego la tercera parte que comentaba Miguel Ángel, de esa tecnología que hará que sea todo descentralizado, que estará muy apoyado en blockchain. Pero hemos visto que Microsoft, la gente de Apple y la gente de... ¿quién más está también ahí muy fuerte? Bueno, Meta como... Meta, con la parte de Oculus y demás, o sea, se está moviendo muy rápido. Hemos visto que Microsoft ha invertido un montón en comprar Activision. Y es porque han entendido que a lo mejor la gente en el futuro no está viendo la televisión, o a lo mejor no están viendo, a lo mejor están dentro de un montón de mundos que hay en Roblox y van a estar ahí. Y si la gente está ahí, los que son anunciantes tendrán que pensar cómo dan a descubrir sus productos en ese entorno donde se ha movido la audiencia. Y puede ser que veamos eso, o sea, que a lo mejor una red social que era la Web 2, en donde estábamos invirtiendo mucho tiempo en Facebook, que ese tiempo en Facebook ya no está en Facebook y lo hemos desplazado a algo totalmente diferente. Rafa, Sí, no, yo apuntar dos cosas. Una, decías tú, todo el mundo de fusiones y adquisiciones que se está dando en los entornos tecnológicos, ¿no? Como los grandes gigantes cada vez se hacen más grandes y adquieren empresas de distinta índole, ¿no? Hemos visto, pues hablabas de Microsoft, cómo ha comprado un DSP, SSP, como era Sander, antes propiedad de AT&T, y cómo ha comprado a Activision igualmente, ¿no? Y no solo esto, hemos hablado de la experiencia, pero ¿cómo va a ser el mundo publicitario dentro de todas esas experiencias, ¿no? Yo creo que eso también está por ver, por descubrir, y cómo será la interacción de los usuarios con esa publicidad dentro de sus entornos, ¿no? Simplemente quería dejar esas dos reflexiones para... Esa parte, a ver, es importante. Yo, bueno, acabo de estar en el Mobile World Congress. Es verdad que he visto mucha tecnología, he visto en diversos stands de diversas compañías realidad virtual, pero es verdad que yo sigo viendo todavía un paso más adelante que hay que dar para lograr una tecnología que realmente, cuando el consumidor se ponga unas gafas y se meta en ese metaverso, o como se llame en el futuro, que a lo mejor también esto cambia, realmente tenga una experiencia enriquecedora. Porque lo que hay ahora mismo, bueno, está bien, pero yo creo que todavía le falta algo, ¿no? Le falta un pasito que, como decía Juan Antonio, se desarrollará. Esto ha venido para quedarse y para seguir desarrollándose, pero la experiencia del consumidor yo creo que tiene que ser un poco más rica para que realmente sea satisfactoria al final, ¿no? Yo creo que esto está claro. Por último, y más que nada para que también el espectador entienda cómo está evolucionando esto, ¿cómo veis la evolución de todas estas herramientas digitales que están cambiando también la forma de hacer marketing? Y miro a Miguel Ángel porque al final las marcas estáis un poco bastante influenciadas por qué herramientas tenéis que utilizar y cómo está cambiando esto. Comentábamos antes de empezar el programa que esto cambia muy rápido. ¿Os podéis adaptar? ¿Vais a matacaballo, digamos, siguiendo el carro de las nuevas herramientas? Bueno, como lo comentábamos antes, yo creo que el entorno para el marketing está muy atractivo. O sea, hay un montón de novedades, un montón de posibilidades. Es verdad que bueno, desde la marca siempre tenemos que ser un poco cautos, porque si yo quisiese coger todas las herramientas que hay disponibles en el mercado y que a mí me apetecen, pues esto no tendría fin y no tengo ni recursos para hacerlo. Entonces, bueno, pues quizá eso es lo que estamos trabajando, ser un poco cautos, escuchar mucho, ir obviamente invirtiendo y avanzando muchísimo, porque hay que estar ahí y
Y bueno, yo siempre lo digo con sentido común. Las marcas lo que estamos haciendo también, y sí lo quiero decir aquí un poco, estamos tratando de coger un poco de talento, como va tan rápido, y tenerlo dentro de nuestra casa, porque nosotros no podemos perder el talento, no podemos tenerlo todo en las agencias. Esto va tan rápido que lo que te han contado hace un año cambia y hemos perdido todo lo anterior y necesitas, entonces ese equilibrio que se está produciendo, por lo menos esto es lo que yo opino, entre tener talento interno y seguir apoyándonos en agencias que son capaces de estar mucho más al día y a lo último y traértelo, pero yo necesito dentro gente con, bueno, con esas capacidades y esa forma de entender esta velocidad, porque si no te quedas fuera de juego. Yo creo que ese es el equilibrio de hoy en día. No era el motivo de este primer programa, pero es verdad que en cuanto a los profesionales, los nuevos profesionales, las nuevas competencias que tienen que tener los profesionales de marketing, hay todo un mundo. Sería un melón muy grande por abrir, pero estoy de acuerdo con Miguel Ángel, con el director general de marketing de LG, que al final el tener talento especializado de alguna manera en todas estas nuevas tecnologías que permita a las empresas saber lo que hay que hacer o como mínimo lo que se puede hacer para entender también a las empresas de servicios que os apoyan, porque ya no es solo lo que tú quieras hacer, sino entender cómo y con qué herramientas se puede llegar a lanzar un mensaje de una forma nueva al consumidor, pero que realmente sea factible, sea razonable en cuanto a inversión, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que es un equilibrio, como decías, Miguel Ángel. Sí, y quizá también nosotros al ser una marca de tecnología y tratar de estar a la vanguardia en esto desde hace muchos años, pues bueno, también he de reconocer que nos hemos dado muchos batacazos y fruto de darte muchos golpes con la tecnología, pues también empiezas un poco a querer tener talento y a querer tú, pues bueno, poder opinar un poco más con más conocimiento sobre un montón de inputs que te vienen, pues bueno, de todo esto tan cambiante que estamos viviendo. Pero bueno, yo quiero volver a lo mismo, corren buenos tiempos para el marketing, para la publicidad y bueno, es la punta del iceberg, pero está muy bonito. A mí yo estoy muy contento, la verdad, con todos los cambios, he de reconocerlo. Lola, ¿cómo ves estos cambios, estas herramientas? Comentábamos antes también contigo que esto cambia muy rápido. Sí, pues yo esto lo digo muchas veces, pero estamos viviendo un momento en el que esto es como la edad de los humanos y la edad de los perros. O sea, cada día o cada semana en una empresa o los profesionales de marketing estamos un poco así con los tiempos. Y yo también veo que para liderar el marketing de una empresa hay que ser muy ninja. O sea, tienes que tener unas capacidades que cada vez son más complejas. Es alucinante porque, claro, hay que tomar muchas decisiones y es muy difícil conocer todo lo que está ocurriendo con mucha profundidad. Pero la cuestión es que también hay que hacerlo con mucho sentido común. O sea, creo que hay que probar muchas cosas, aprender y testar y hacerlo rápido, ¿no? Tener esos aprendizajes rápidos, pero también con mucho criterio pensando en el consumidor que tienes delante, ¿no? Y al final, para mí eso es lo que trae el sentido común o lo que te hace, ¿no? Lo que te pone el anclaje, ¿no? A ver, ¿qué consumidor tengo delante? ¿A quién tengo que venderle? Y yo creo, para mí la obsesión, si liderara el marketing de una empresa, sería ser relevante para ese consumidor, porque hemos llegado a un punto en el que si no eres relevante, eres molesto. O sea, no es que, bueno, que pase, no, es que eres molesto, sobre todo porque además es que tienes que personalizar aquí. Y para personalizar aquí tienes que entender muy bien al consumidor, ¿no? No es igual que personalizar en una pantalla de exterior o en la tele, pero es que aquí, como digo, si no, eres molesto. Y para mí esa sería como la obsesión, ¿no? El consumidor. Y a partir de ahí, bueno, pues tomar esas decisiones, probar, aprender rápido y rodearte pues, de talento, porque es que es imposible acumular todo ese talento, ¿no? Rafael, me imagino que vosotros os encontráis un poco con la misma problemática, ¿no? Ese desarrollo rápido. Parte de esas herramientas. Nosotros somos parte de esa tecnología que trate de ayudar a las marcas, sobre todo en un entorno que lo hemos tocado de refilón, que es el nuevo universo sin cookies, ¿no? Basado más en identificadores, ¿no? Entonces, a ver, yo de una forma séptica objetiva sí que diría que las marcas lo que tienen que hacer es ver cuáles son los activos que tienen dentro de la casa, tanto tecnológicos, bueno, tanto de recursos tecnológicos como recursos humanos, cuáles son los objetivos que se plantean y en base a eso pues hacer un dimensionamiento de la tecnología que necesitan.
Bueno, Antonio, tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por participar hoy en el programa. Rafael, Miguel Ángel, Gracias, Juan. Lola. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este primer Tech Talks by Skiller Academy. Espero que les haya gustado y que sigan viéndonos para aprender, como yo, algo más de marketing y publicidad. Hasta pronto. Preview.